Perdón, que aquí hay un taburete que me molesta. Ahora sí. Bendiciones, hermanos y hermanas. La verdad que esta iglesia, vista desde allá arriba, es una belleza. ¡Cuánta gente linda! ¡Wow! Se ve diferente. Yo me siento aquí adelante, yo creo que me voy a sentar yo no sé dónde, para verlos a todos. Bueno, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Él estuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estoy muy contenta, muy agradecida por este privilegio de estar aquí no merecido. La verdad es que arrancamos el año con desafíos, ¿verdad? Y le pido al Señor que esta mañana Él ponga palabras en mí para que no sean las mías, sino las de Él. Voy a tener una breve reflexión, pero que el pastor inició una serie el domingo pasado y dio un mensaje, ¿verdad? Un tema general que tiene que ver con el crecimiento de nuestra iglesia. Oremos. Señor Padre Santo, gracias te doy en esta mañana porque tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor, porque tú nos aceptas tal como somos. Gracias, oh Señor, por esta iglesia, por cada persona aquí presente, por cada hermano, por cada visita, por cada bebé, que hay muchos. Esta iglesia va a crecer mucho. Hay muchos niñitos. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo estoy, no sé qué dice ahí del tema, pero el pastor me dijo que el tema tiene que ver con la vida devocional del creyente. Puede ser, yo tengo tres títulos: la vida devocional del creyente, una vida de devoción y buscando el rostro de Dios. Cualquiera de los tres es lo mismo. Y comentaba con una amiguita mía que está por ahí atrás, que el pastor me llamó y me dio las citas bíblicas, pero al dármela, o sea, no por escrito, yo como que no las anoté por ahí. Y me puse a ver de mis devocionales. Yo siempre hago el devocional escribiendo. No siempre escribo porque depende del tiempo y depende de cómo me impacte en ese momento la enseñanza. Entonces, me puse a ver si yo tenía algo parecido a ese tema y encontré en el 2018 un título que decía Una vida de devoción. Y los versículos que yo le dije al pastor allí, pastor, ¿y cuáles son los versículos? Deme un programa porque yo no me acuerdo lo que usted me dijo. Precisamente son Job. Sí, Job. El otro no me acuerdo cuál fue el otro que usted me dio, el de Marcos, pero era Job, este mismo que vamos a leer ahora. O sea que el Señor tenía estas palabritas ya preparadas. Y leemos en Job 8, del 5 al 8, ¿verdad? Yo lo tenía del 5 al 7. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo creo que era hasta ahí. La vida devocional del creyente. Vamos esta es la número 2 de la serie, ¿verdad? Y yo les voy a hablar de qué es una vida de devoción, ¿verdad? Y vamos a empezar con el modelo de Jesucristo. Y le explico que una vida de devoción es una práctica cristiana, es una práctica, un estilo de vida del cristiano,
del creyente que trata de dedicar tiempo y esfuerzo para cultivar esa conexión, esa intimidad con Dios y fortalecer la relación con Él. Y es muy importante esto. La vida cristiana es una profesión, de hecho la Biblia lo dice, o sea que no descuidemos esta carrera. Entonces toda profesión necesita estudio, ¿verdad? Y para uno hacerse experto, virtuoso en una carrera, dicen los estudiosos, que se necesitan mínimo 10,000 horas de estudio. Yo calculé que si uno dedica 1 hora de estudio, un diario, esos son mínimo 27 años, ¿verdad? Para hacer maestría de una carrera, dedicándole 1 hora diaria. Entonces, es importante sacar ese tiempo para estar con Dios, para orar, para alabarle, para darle las gracias por tantas bendiciones recibidas, para hacerle peticiones, para interceder y para oír su voz, ¿verdad? Porque no es solamente uno hablando, sino escuchar su voz, lo cual lo hacemos a través de la palabra. Ahí es que escuchamos la voz de Dios. Vamos a ver la referencia bíblica que tenemos de Jesús, cómo Jesús mantenía esa vida de comunión con su Padre. Y vemos en Lucas, cuando era pequeño, era un niño, Lucas 2:52, nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, yo me imagino que Jesús jugaba como todos los niños, pero él tenía algo especial, que tenía esa conexión con su Padre, porque la gracia de Dios era sobre él y él adquiría sabiduría. Y en una ocasión lo encontraron los padres buscándolo y en los negocios de su padre él estaba, ¿verdad?, en el templo. La Biblia tiene muchas citas bíblicas donde aparece Jesús apartándose, a solas, ¿verdad?, con su Padre. Y él defendía esos momentos a diestra y siniestra. Lo vamos a ver cómo él oraba antes, o sea, comenzando el día, durante la jornada y cuando terminaba. Eso es lo que aparece en la Biblia, pero quién sabe. En Marcos 1:35, que lo tenía pastor, y ese fue el que usted me dio, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Las madrugadas tienen algo especial. Cuando yo escuché la alabanza que decía, mi vida es una aventura contigo, a mí se me aguaman los ojos porque Manolo sabe que yo le robo las madrugadas. Y que me encanta, yo estoy enamorada de ese señor, de los dos, de los dos. De verdad que las madrugadas tienen algo especial. Y los que tienen la posibilidad de poner sus rodillas en el piso, hágalo. Hágalo antes que se dañen las rodillas, porque ya se dañan. Por eso yo las pongo todavía, porque todavía no se me han dañado. Con el tiempo hay muchas situaciones de rodillas y de verdad que algo mágico pasa y no es una varita mágica, pero algo pasa cuando nosotros ponemos las rodillas en el suelo. Se lo digo por experiencia, porque he tenido situaciones difíciles y las rodillas, el Señor, de verdad, se quita el sombrero cuando ve una rodilla en el piso, si es que tiene sombrero. Lucas 5:15-16 dice, hablando de Jesús, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle
y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Y qué él hacía? Más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él no se dormía en su fama. Él hacía lo que tenía que hacer, pero oraba, porque muchas veces cuando ya somos muy demandados, famositos, como que se nos olvida lo más importante. Lucas 3:21 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, ¿verdad? Él cumplía con todo. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. O sea, en medio del bautizo, él oraba. Entonces, por eso yo decía, él oraba antes, durante. Y vamos a ver el después. Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y anochecer, y estaba allí solo. Él defendía, vieron cómo defendía sus momentos, sus espacios con su Padre. Y a veces necesitaba refuerzo también, porque orar los hermanos juntos es importante también. Y cuando él tuvo situaciones críticas, él decía, acompáñenme. ¿Recuerdan? En Getsemaní, exactamente. Se durmieron, pero él pedía, acompáñenme, porque el refuerzo es importante. Algo que me llamó la atención leyendo estos versículos acerca de esos momentos de oración es que él se movía donde hubiera señal. Ustedes saben que a veces tenemos los celulares y el wifi como que no llega, y entonces uno tiene que moverse. Y hay letreros que dicen wifi, entonces él se movía donde la señal llegue directo. Y muchas veces nosotros tenemos que movernos, ¿verdad? Por eso él se apartaba, porque los ruidos, la distracción, los mismos celulares, llegando los mensajes, no nos dejan que llegue la señal directo. Entonces, él subía al monte a solas, muy de mañana, lo vimos, y también en Mateo 6:6 dice, Jesús dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que muchas veces, en ese contexto lo decían porque mucha gente oraba en público para tener una aureola de santidad, pero lo importante es lo que uno hace cuando nadie nos ve. A veces estamos en la iglesia y hay una alabanza y subimos las manos y cantamos y de todo, pero cuando estamos en la casa, esas manos no se suben. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Así que vemos en este recorrido cómo Jesús tenía una vida de devoción que implicó una comunión constante, porque la vida devocional es una y la vida de devoción es siempre. O sea, la comunión constante con el Señor. A veces yo voy al trabajo manejando y me conecto con el Señor. No es igual la señal, porque de repente se le cruza a uno por el camino y uno tiene que cortar, ¿verdad? Entonces, pero es bueno una cosa y la otra. Yo recuerdo mucho la rutina de mi mamá, que mi mamá tenía una rutina por la mañana, su devocional, y después el periódico y el café. Pero cuando uno iba antes de su devocional, no podía hablarle uno, ella hacía así, con la mano. O sea, no me hablen que todavía, primero lo primero, ¿verdad? Entonces después que ella terminaba, ahí viene el periódico, el saludo y el café. Entonces, ¿por qué es importante este tiempo devocional con nuestro Dios? Déjenme decirle que este tiempo, yo no lo tuve desde que yo me convertí, desde que yo encontré al Señor, sino que fue un proceso que me di cuenta, fui adquiriéndolo con el tiempo.
pero ahora que estamos conscientes, ojalá que muchos que sean nuevos creyentes lo adopten de una vez, porque el crecimiento no va a la misma velocidad. Yo pienso que yo tuve un tiempo largo para crecer un poco, ¿verdad? Porque todavía me falta, no es que yo lo haya alcanzado, pero yo siento que a partir de los devocionales así como yo los llevo, porque no es David, ¿dónde está David? No es el aposento alto y yo leo y ya el librito. Yo le estaba diciendo al pastor que yo me tomo 1 hora o 1 hora y media por la mañana, porque una lectura me lleva a la otra y uno se pone curioso y quiere seguir investigando y escribiendo. Entonces, por eso es que me tardo tanto con el devocional, porque de verdad es un tiempo importante y es lo que nos permite avanzar y crecer, el hablar con Dios, la lectura y otra cosa. Son 3 cosas. Hablar con Dios, nosotros hablando, oír la voz de Dios, leyendo la palabra y obedeciendo la voz de Dios, porque no es información, es información con acción, porque si nosotros oímos y no hacemos, somos oidores y no hacedores, es como yo dije el sábado, Alzheimer espiritual, nos entra por aquí, nos sale por aquí, nos vemos en el espejo, damos la vuelta y ya no nos acordamos. Así que, así como es necesario alimentarse para uno crecer, para los niños crecer, para ser saludables, los más adultos tenemos que tomar proteína, mucho huevo, para que la masita, el murciélago, como dice Manolo, no poder echar el cachú sin pasar vergüenza, ¿verdad? Tener músculo. Entonces, es importante la alimentación física, pero también la espiritual, porque uno da por sentado que uno va a crecer sin alimentarse, y eso no es así. Viene la anemia, señores. Así que, más que la vida devocional, necesitamos una vida de comunicación permanente con el Señor. La vida cristiana es de estudio, de oración, de lectura, de profundizar en la palabra, porque esta palabra, Señor, de aquí fue que salió todo. Todas las ciencias salieron de aquí. Ahora se han inventado que inteligencia emocional. El otro día dije yo, pero mira de dónde fue que salió. Y la palabra resiliencia, que es medio nueva después de la pandemia, fue de ahí, yo la vi con otro término, pero de ahí mismo. O sea, todos esos términos de estos escritores nuevos, de Goldman y todo, han salido de la Biblia. Nadie ha descubierto nada. Lo han encontrado, ¿verdad? Eureka, como decía Rebecita cuando encontraba algo. Entonces, en Hebreos 12, del 1 y 2, nos recomienda que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, porque tenemos testigos, una nube de testigos. Hay carreras y hay posiciones que ameritan una transparencia. Y la vida cristiana es así. Por ejemplo, nosotros en el Banco Popular nos exigen, hay un código de ética y nos exigen unas cuantas cosas. Cómo aparecemos en nuestro perfil de las redes, hay que tener cuidado, no se puede tener muchos vasos y brindando por ahí. Un espumantico, un vinito, pero no se puede uno ser muy creativo con los brindis. No se puede ir a casino. Un empleado del Banco Popular es descubierto en un casino y de una vez lo promueven a cliente. Y son varias cosas que hay personas que en la inducción se han ido, porque cuando ven el código de ética son bien exigentes por los valores. Entonces, la vida cristiana es así. Nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas y
no somos nosotros, es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Hay gente que dice, tengo una sobrina que dice, ay no, yo no me voy a convertir porque yo no estoy de acuerdo con esto y yo no voy a dejar esto. Señores, venga al Señor como usted es, tal como usted es, que Él se encarga del resto. Nosotros dejamos no porque sea bueno, nosotros no porque somos buenos, al revés, como nosotros somos, es que Él nos ayuda, ¿verdad? Él va donde los enfermos, no los sanos. Entonces, dejamos cosas porque tenemos al Señor, no al revés. Entonces, los deportistas, aquí yo creo que hay deportistas por ahí, también tienen que renunciar a muchas cosas, a ser disciplinados, no vamos a hablar de renunciar, a someterse a disciplina, porque es necesario llevar esta carrera con profesionalidad, con dedicación y con esfuerzo. Miren, buscar el rostro de Dios no es que me encontré con el Señor y ya. Requiere un esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque cuando buscamos algo, si a usted se le cae, como se me cayó a mí, una tapita de un spray de alcohol aquí en la iglesia, yo me tuve que agachar para buscarlo porque no estaba a simple vista. Para buscar a Dios hay que moverse, inclinarse, agarrarle la carita y decirle, mírame. Eso me acuerda la hija de una amiga en el banco, que ella estaba con su celular, ella me contó eso, hablando con la niña, y la niña diciéndole cantidad de cosas que hizo en el colegio, pero como veía a su mamá que no la miraba, ella fue donde su mamá y le dijo, mami, mírame a los ojitos. Eso quiere decir que nosotros al Señor lo agarramos, hay que hacer un esfuerzo para buscar su rostro y para encontrarnos con su mirada. Quiere decir que hay que hacer ajustes. La palabra del pastor de Rebe. Ajustes. Tenemos que hacer ajustes porque cuando estamos en el gimnasio tenemos que hacer ajustes. Yo quiero este año ponerme en eso, que el año pasado estaba inscrita y no fui ni un día. Falta de disciplina. Entonces este año tengo que hacer ajustes, levantarme más temprano. Estar con el Señor requiere que uno abandone la calidez de la cama, la zona de confort. Entonces hay que hacer algunos esfuerzos, ¿verdad? Para poder sacar ese tiempo. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que hay que hacer sacrificios, hay que renunciar a cosas, ¿verdad? Hay que dejar cosas y hay que adoptar hábitos nuevos y dejar otros hábitos. Porque 1 Corintios 6:20, por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir que no es que muerto de la risa que estamos aquí, porque Él dice, el que quiere venir en pos de mí, tome, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el rey David había aprendido a darle lo mejor a Dios. Él dijo, no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que nada me cueste, ¿verdad? Por eso es un sacrificio. Dedicarle a Dios el primer tiempo de la mañana es ofrecerle la primicia de nuestra vida, porque cada día es un milagro que estemos vivos, que abramos los ojos, que respiremos. Y cuando le damos a Dios nuestras primeras horas de la mañana, le estamos dando nuestra vida. No es solamente en la parte, la primicia está en lo material, es en nuestra vida misma, que es el bien mayor que tenemos.
material. Vamos a ver la armadura. Importante que al levantarnos nos pongamos esa armadura de Dios con la oración. Nosotros con la oración creamos un cerco, señores, vallados, en nuestra propia persona, en nuestra casa, en nuestros hijos, nuestro esposo, en nuestro trabajo. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero que no sea por falta de oración, ¿verdad? Uno quisiera que los hijos no se enfermen, que no tengan accidentes, que no, ¿verdad? Como un pétalo de rosa, pero todo está debajo del control del Señor en sus manos, pero que no suceda por falta de oración de una madre que ora. Es importante esa coraza, esa, como dice Sandra, de la palabra. ¿Cómo es, Sandra? Calefatear, exactamente. Como hacían con los barcos para que no entre el agua, ¿verdad? Como ese petróleo, yo no sé qué material. Yo recuerdo, siempre se me queda se me ha quedado en una funeraria que yo fui, la hermanita de una compañera de trabajo que estaba de castigo, no podía ir a una fiesta, y la llamaban los amiguitos, los jóvenes, sí, que venga, no, que no puedo, no, que no puedo. Tanto insistieron que ella accedió, la fueron a buscar y de regreso a la casa hubo un accidente en el malecón y ella perdió la vida. Y en esa funeraria, la mamá decía a los compañeros, obedezcan hijos, obedezcan a sus padres. Y le decía a las madres, madres, no salgan de su casa sin orar por sus hijos. Cúbranlo con la oración, cubran a su familia, cubran a sus casas, porque si pasa algo, que no sea por falta de oración, porque el Señor es que tiene el control de todo, ¿verdad? Que no se caiga una hoja de un árbol por falta de oración de nosotros. Así que en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes, ya eso lo leímos. Leímos de la armadura, el escudo de la fe. Me gusta mucho cuando dice la palabra que el escudo es el arma espiritual, ¿verdad? Nuestra arma espiritual. La espada, perdón, es el arma del espíritu y el yelmo, el casco de la salvación. Nosotros tenemos que salir armados porque uno no sabe con qué se va a encontrar en el camino. Hasta un carro que se le pase, le saca a uno cualquier cosa, cualquier palabra indebida. Entonces uno tiene que salir equipado de la palabra. A veces hay gente que dice, mira, tú no oraste hoy, porque por alguna reacción que uno tenga durante el día, ahí faltó oración. Entonces tenemos que salir orados. Yo creo que de ahí es que viene un refrán que dice que el Señor nos encuentre confesados, ¿verdad? Debemos salir protegidos y fuertes. Hay un método. Todo aprendizaje tiene un método y nosotros no debemos leer la Biblia donde me aparezca, ¿sí? Digo, también hay que leerla como sea. Ay, me apareció esto, qué bueno. El Señor me manda una señal. Hay gente que dice, se guía de eso. Pero si somos profesionales en esta carrera, debemos tener un método de estudio. Y para desarrollar la vida devocional efectiva es esencial hacer lo siguiente. Leer la Biblia diariamente, señores, a menos que suceda algo que nos impida, que estemos en cuidado intensivo o algo así. Pero leer la Biblia diariamente porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la que me quita la oscuridad, me enseña los pasos por donde yo tengo que seguir. 2, meditar en lo aprendido, guardando las enseñanzas en nuestros corazones
y memorizándola, porque cuando no tenemos la palabra y necesitamos ese recurso, va a salir, ¿verdad?, de forma natural. 3, orar, hablarle a Dios, consultarle, presentarle nuestras peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias, y cuando Él nos escucha, ¿qué sentimos? Paz, paz. Escuchar su voz, que es la lectura de la palabra, porque Él dice que las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Y ellas me siguen, o sea que no se quedan oyendo, oyen al pastor y se van por el otro lado. No, lo oyen y lo siguen. Entonces ahí está la obediencia, del poner en práctica su palabra. Santiago 1:22 dice, pongan en práctica la palabra, o sea, sean hacedores, no solamente oidores, porque se estarán engañando ustedes mismos. Hay que perseverar en la obediencia a los principios y mandatos divinos. Por eso es que tenemos que leer la palabra todos los días, porque es que cualquier cosita nos hace distraer. Uno tiene que ser perseverante en eso. Cualquier situación, cualquier problema, como que nos saca de esa fortaleza que nosotros tenemos, de esa seguridad que tenemos en la palabra. Y ya el número 7, ¿qué vamos a hacer después de estos puntos, estos pasos? Enseñar estas verdades a otras personas, porque no nos vamos a quedar con eso nosotros. Tenemos que enseñárselo a otros, que para eso es que estamos comiendo, ¿verdad? Para compartir esa comida. Dar testimonio de la felicidad, de la fidelidad de nuestro Dios para todos los que le aman y guardan su palabra. Así que el crecimiento espiritual necesita intencionalidad. Eso no es que como la hierba mala que crece sola. Para crecer tenemos que tener la intención y el esfuerzo de, como les dije ahorita, como si fuera el alimento para el cuerpo, también para el espíritu. Buscar el rostro de Dios. Hay muchas bendiciones individuales para cada uno de nosotros cuando buscamos el rostro de Dios. Dice Jeremías 29:13, me buscaréis y entonces lo vamos a encontrar. Si nosotros buscamos, lo encontramos. Entonces esa es una bendición. Me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuestras vidas se llenan de su presencia y su favor cuando buscamos al Señor. Experimentamos gozo y satisfacción al estar en comunicación, en comunión con el Creador. A veces nosotros decimos, ay, que es un sacrificio, que es un ajuste. Señores, llegamos a deleitarnos ante su presencia. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando lo miramos cara a cara, en esa búsqueda de su rostro, somos transformados. Y si es día a día, porque es que nosotros estamos mirando a la excelencia de Dios y nuestras imperfecciones, entonces Él nos revela qué cosas necesito yo cambiar. Y Él mismo se ocupa de darme esa sensibilidad para esa transformación. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él busca. Nosotros estamos buscando y Él también busca. Yo siempre digo
que el Señor me buscó a mí desde chiquita. Yo no sé si eso es un privilegio, pero yo siento que Él como que estaba atrás de mí. Yo estudié en un colegio de monjas y era como muy de las monjitas. Y entonces me iba con las monjas a dar catecismo los sábados y yo era feliz. No me iba todos los sábados porque hablaba mucho, entonces me ponían de castigo. El castigo era no ir a dar catecismo. Entonces yo me pasaba calladita la semana entera y ahí, ¡pam!, te va con nosotros. Entonces era con la monjita del apostolado. Yo era feliz dando catecismo. Y yo siento que el Señor como que estaba atrás de mí, como que para que yo sea monja. Y yo eso como que, yo le decía, no Señor, yo quiero servirte, pero no como monja, porque me gustan mucho los varoncitos. Entonces, el Señor me permitió servirle y tener mi familia. Entonces, pero yo siento que Él siempre estaba buscándome. De hecho, yo el otro día estaba mirando unas poesías del periódico del colegio y yo también lo estaba buscando a Él, porque toda la poesía era yo buscándolo a Él y haciéndole preguntas. Entonces teníamos unos amores ahí platónicos. Hay bendiciones individuales, pero también hay bendiciones colectivas. Señores, cuando cada uno de nosotros estemos buscando a Dios, usted se imagina la congregación completa, todos buscando fervientemente a Dios, haciendo este devocional. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a pasar como en Hechos? Eso va a venir, eso de allá arriba, el Espíritu Santo. Entonces, hay bendiciones individuales y bendiciones colectivas a los que buscan el rostro de Dios. Así que nosotros como iglesia tenemos que buscar juntos a Dios, esa vigilia que viene por ahí. El propósito para el cual fuimos creados se cumple cuando alcanzamos la madurez espiritual. Nosotros vivimos como embajadores, ¿verdad? Porque nuestra misión es es reconciliar al mundo con Dios y representarlo a Él. Por eso es que nos exigen cierta transparencia, porque el embajador que representa un país tiene que tener, ¿verdad?, un comportamiento especial, porque si no, está hablando de toda esta nación que Él representa, si no lo tiene. El Señor quiere que nosotros seamos bendición para otros. Esa bendición de Abraham, que serán benditas todas las naciones, ¿verdad?, de la tierra a través de ti, eso es para nosotros también. Entonces nosotros tenemos ese compromiso de ser bendecidos para bendecir. Esa promesa de Abraham también es para nosotros. Dice, somos llamados a ser bendecidos para bendecir a todas las naciones. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos, porque ya estamos terminando. La vida devocional para el cristiano es una práctica de los lunes. Práctica diaria. Es una práctica diaria de comunión íntima con Dios, que incluye la oración, la lectura de la palabra y ¿qué más? La obediencia, ¿verdad? Como las ovejitas que oyen su voz y le siguen. Jesús es el modelo perfecto de una vida devocional, ya que dedicaba tiempo de oración en diferentes momentos del día, buscando siempre la comunión con su Padre. Una vida devocional implica la práctica, no puede ser solamente teoría, leer la Biblia y no practicarla. Eso es como coger una clase de cocina y no hacer las recetas, que yo he cogido unas cuantas. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que buscar el tutorial por YouTube. Implica la práctica de la palabra de Dios, perseverar en la obediencia a sus principios y mandatos, enseñar
esas verdades a otras personas. La devoción es compartir también las enseñanzas que hemos recibido, y también el servicio es parte de la devoción. En resumen, una vida devocional para el cristiano es una práctica constante de comunicación y comunión con Dios que resulta en crecimiento espiritual. Recordemos que la oración mueve la mano de Dios. Y termino con una invitación a que leamos juntos y de pie, Segunda de Crónicas 7:14.